Cuando quieran. Pues adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer también a la profesora, la doctora Gloria Soto, y al doctor Adrián Fernández, quienes muy amablemente aceptaron participar en esta iniciativa que fue, que se me ocurrió en algún momento de organizar un pequeño conversatorio en torno a esto que acaba de ocurrir, que fue la salida de Trump del Acuerdo de París sobre las emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Qué implicaciones tiene? Nuestra unidad, como saben, ha sido una unidad universitaria en la que se ha promovido y tiene como una de sus líneas de investigación emblemáticas asuntos concernientes a la sustentabilidad, el cambio climático, etcétera, y por lo tanto me pareció que podíamos en efecto charlar con especialistas en torno a esto, qué consecuencias tiene y que pienso que podría convertirse, ya hemos tenido alguna experiencia previa en torno a algunos otros temas y que pienso que podrían estas cosas organizarse con más frecuencia y mantenernos nosotros, los profesores, los académicos y los estudiantes, una relación más o menos directa con los asuntos más cruciales de nuestra actualidad. Entonces, bueno, se lo planteé originalmente al doctor Salomón González, quien me sugirió el nombre de la doctora Gloria Soto, quien aceptó muy amablemente y de inmediato participar y organizar este conversatorio, y a su vez contactó al doctor Adrián Fernández. Entonces, bueno, sin más preámbulo, de nuevo les agradezco a todos. No sé en qué orden van a hablar. Entonces cedo la palabra en primer lugar a la doctora Gloria Soto, que es profesora investigadora de nuestra división del Departamento de Ciencias Sociales. Pues buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, cuando me propusieron que habláramos sobre esto, me pareció, por supuesto, un tema muy interesante, muy actual. Creo que estando en un espacio universitario, pues es del tipo de cosas que a lo mejor nos permite reflexionar con más profundidad cuáles son justamente las implicaciones de que Donald Trump haya decidido salir del Acuerdo de París. Yo preparé esta presentación un poco pensando también en mis alumnos, ¿no? Hay cierta información que creo que es importante que sepamos todos, que a lo mejor los que estamos metidos en este tema damos por hecho que todos lo sabemos, pero hay cierta parte de los acuerdos internacionales que a veces no comprendemos a profundidad. ¿Por qué la relevancia de un acuerdo de esta naturaleza y qué implicaciones tiene para todos? Bueno, pues el 1 de junio Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del acuerdo de París sobre cambio climático, que había sido aprobado por 195 países en diciembre del 2015. Según Trump, el objetivo es proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, pues de continuar con el acuerdo se perderán empleos, dinero y muchas empresas, y esto llevaría a una devastación económica en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se une a Nicaragua y Siria como los únicos países de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que no respaldan el Acuerdo de París. Es importante que tengamos en mente que pues el Acuerdo de París había sido firmado en noviembre del 2015 en la COP21 por 195 países y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Este acuerdo
pues solamente tomó poco menos de un año para que entrara en vigor, porque la mayoría de los países habían decidido ratificar el Acuerdo de París. El acuerdo define como objetivo mantener el aumento en la temperatura media mundial del planeta por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, a partir de las contribuciones o reducciones en los gases de efecto invernadero que se determinan a nivel nacional. Este es el objetivo del Acuerdo de París, que no rebasemos los 2 grados centígrados. Sin embargo, la manera como se logra esta negociación y cómo se logra que todos los países se comprometan es que cada uno de los países establece una meta. Algo que es importante decir es que con lo que se comprometieron los países aún no logramos el objetivo o no lograríamos el objetivo de no rebasar los 2 grados centígrados. Sin embargo, el acuerdo considera que cada 5 años se revisarían las metas de los países y se trataría de que cada país se comprometiera a reducir aún más sus gases de efecto invernadero. Esto se consideró en su momento un gran logro por la complejidad de las negociaciones, y ahora vamos a ver un poco de por qué esta complejidad en las negociaciones. Algo que quiero decir es que, bueno, a estas alturas es inminente la importancia del tema de cambio climático. Debemos de partir de que el cambio climático es el problema global más grave que enfrenta el mundo. Tenemos otros muchos problemas globales como la migración, la pobreza. Sin embargo, las consecuencias del calentamiento global nos presentan riesgos que van a afectar a la humanidad en su conjunto. No importa la ubicación del país, no importa su nivel de desarrollo, no importa si contribuyó o no con el problema, todos vamos a tener afectaciones del cambio climático. Los efectos en el aumento de la temperatura ya han causado pérdidas humanas y materiales muy importantes, y de acuerdo con modelos climáticos esta situación va a empeorar para finales de este siglo. En el mejor de los casos la temperatura va a aumentar a 2 grados centígrados, pero hay algunos escenarios que dicen que podría aumentar hasta 4 grados centígrados. Es importante también decir que, bueno, la temperatura ya aumentó 1 grado centígrado y entonces ya tenemos, digamos que un colchón de 1 grado centígrado para este siglo, y las emisiones siguen aumentando. Las discusiones sobre el tema de cambio climático empezaron desde los años 80. Y en la Cumbre de Río de 1992 se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En ese momento, con la premisa de responsabilidades comunes pero diferenciadas, digamos que se clasificó, se dividió a los países en 2 grupos, los países anexo 1 y los países no anexo 1. En los países anexo 1 estaban los países industrializados y las economías en transición, es decir, los países que habían pertenecido a la Unión Soviética. Los países industrializados que estaban en el anexo 1 se comprometían a reducir sus emisiones en 5.2% respecto a 1990. Y los países no anexo 1, que eran los países en desarrollo, incluidos México y China, por ejemplo, fueron exentos de cumplir compromisos de reducción de emisiones. En este caso, los países que ratificaban los no anexo 1 solamente debían de desarrollar inventarios de gases de efecto invernadero y publicar comunicaciones nacionales sobre sus avances para integrar temas de cambio climático en la agenda de política pública. Una excepción notable fue Estados Unidos. En ese momento, bajo la administración de Bush, a principios del 2001 se tomó la decisión de no ratificarlo, el protocolo de Kioto, con el argumento de que el interés económico de Estados Unidos era más importante que la protección global, ya que el cumplimiento del protocolo impondría costos inaceptables para la industria en Estados Unidos.
Además, la administración de Bush argumentó repetidamente la incertidumbre científica sobre el fenómeno de cambio climático. Es aquí importante decir que aunque en México nos puede parecer extraño, diversos políticos y sectores en Estados Unidos no creen en el cambio climático. Ha habido campañas muy importantes de lobby en Estados Unidos para desacreditar la ciencia del cambio climático. Y entonces esto ha hecho que sea muy difícil manejar dentro de Estados Unidos una agenda de cambio climático. Incluso hay algunos sectores en donde se considera políticamente incorrecto hablar de cambio climático. Esta decisión ya venía precedida por la oposición del Senado a firmar un acuerdo donde no se obligara también a los países en desarrollo a reducir sus emisiones. Además de esta posición de Estados Unidos, pues el mundo ya ha cambiado, ¿no? Es en 2002 cuando se firmó la Convención Marco de Cambio Climático y después en 2007 con el Protocolo de Kioto, se tenía claro que los países desarrollados eran los que habían generado el problema. Sin embargo, aquí lo que vemos en esta gráfica son los 10 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que pues las emisiones de China ya superan por mucho las emisiones de Estados Unidos. Entre 1990 y 2007 las emisiones de China aumentaron en 170%, las de la India aumentaron en 125%, las de Brasil en 80% y las de México en 50%. Ya tenemos dentro de la lista de los 10 países con mayores emisiones, pues a países en desarrollo como la India, como Brasil, como México, como Indonesia. Entonces, a estas alturas, pues no es inaceptable el argumento de que solamente los países desarrollados deben de comprometerse con la reducción de gases de efecto invernadero. También es importante decir que los acuerdos sí tienen un resultado. Decíamos que los países que habían estado en el anexo 1 eran los que se habían comprometido a reducir emisiones. Aquí tenemos una gráfica con los países y sus tendencias en las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países del anexo 1 lograron reducir sus emisiones en 17.8 para 2015 con respecto al año base, con contribuciones muy importantes de países europeos. Hubo algunos países que estaban en el anexo 1 que no redujeron emisiones, ahí está el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda o de Canadá o de España, que no redujeron sus emisiones como se habían comprometido. Sin embargo, digamos, el bloque de la Unión Europea superó su compromiso de reducir emisiones. Ha habido varios estudios, por ejemplo, que han documentado como resultado de un acuerdo internacional hay ajustes en las políticas nacionales que llevan evidentemente a que los países puedan cumplir con sus compromisos. Hubo una serie de reacciones, por supuesto, de diversos países ante la salida de Trump. Pero esto ayudó a confirmar la intención de la mayoría de los países de cumplir con sus compromisos, particularmente diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, por supuesto, de la sociedad civil, pero muchas empresas de gran tamaño han ratificado su compromiso de ellas tener acciones para reducir emisiones, gobiernos locales, las ciudades, gobiernos estatales. Dentro de Estados Unidos ha habido una gran cantidad de actores que han mencionado su compromiso de estar dentro del Acuerdo de París. Países como Alemania, por ejemplo, e Italia señalaron que
no se puede renegociar el Acuerdo de París, pues es la piedra angular de la cooperación entre los países. Es un instrumento vital para nuestro planeta, para nuestra sociedad y para nuestras economías. Trump solicitó la renegociación del Acuerdo de París y con esto queda claro que no va a haber una renegociación, que se sigue con el mismo acuerdo. El vocero de Estados Unidos indicó que la salida de Estados Unidos supone una gran decepción para los esfuerzos mundiales con el fin de reducir las emisiones de gases que generan el efecto invernadero y promover la seguridad global. Prácticamente no hay países que no consideren ya el tema de cambio climático como un asunto de seguridad nacional. Se sabe que junto con aspectos de aumento en la temperatura, de desastres hidrometeorológicos, lo que vamos a tener es movimientos masivos por migraciones, ya sean internas o externas, que vamos a tener un incremento en los niveles de pobreza que puede llevar a desajustes de tipo social. Entonces ya en cualquier, digamos, sector de seguridad nacional se considera el tema de cambio climático como un aspecto fundamental para mantener la estabilidad de los países. Sin embargo, pues existe un riesgo político en las negociaciones, porque a pesar de que existen incentivos fuertes para cooperar, principalmente porque los costos de no cooperar y de no invertir en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser mayores que los costos de reducir las emisiones, pues la falta de compromiso del segundo país con mayores emisiones y de la potencia hegemónica del mundo reduce las posibilidades de cooperación. El motivo que puede tener un país como Estados Unidos pues es maximizar un beneficio de corto plazo, no tener que hacer inversiones en el corto plazo para reducir sus emisiones. También es una recompensa política. Se sabe que finalmente Trump está buscando con esto un beneficio político y es una falta de respeto por los compromisos internacionales. El riesgo en que se puede caer es una espiral de competencia que desdibuje los beneficios inmensamente mayores de comprometerse a actuar. Por ejemplo, países como Rusia ya expresaron su preocupación de que el segundo país con mayores emisiones no se comprometa a resolver el problema. Ha habido, por ejemplo, análisis desde las relaciones internacionales que dicen que el riesgo es que los países que aún no ratifican vean en esto una oportunidad para decidir no ratificar, o los que ya han ratificado vean también una oportunidad de salirse si esto les implica costos altos. Algunas organizaciones especializadas han estimado que han estimado aquí que la salida de Estados Unidos podría llevar a un escenario en donde empiecen a darse un incremento acelerado de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. En esta gráfica se muestra un escenario que hace una de estas organizaciones especializadas que se llama Carbon Brief, que muestra tendencias de crecimiento de gases de efecto invernadero y está del año 2010 un escenario al año 2100, y en esa línea roja lo que vemos son el posible incremento de gases de efecto invernadero bajo un esquema de, se le llama business as usual high, ¿no? Entonces, tener una actividad económica con una visión solamente de crecimiento económico sin cuidado ambiental nos podría llevar a un incremento que podría reflejarse en un aumento en la temperatura de 0.3 grados centígrados. Si estamos diciendo que tenemos 1 grado de colchón, solo la acción de Estados Unidos nos podría llevar a que el resto de los países tengan que lidiar con el 0.7 grados centígrados.
Esto puede ser decisivo para países con alta vulnerabilidad. Nosotros somos uno de los países con mayor vulnerabilidad en el mundo porque estamos rodeados por 2 océanos, porque tenemos ecosistemas con una gran vulnerabilidad, pero puede ser aún más decisivo, por ejemplo, para las islas que pueden desaparecer simplemente por el incremento en el nivel del mar. A través de este comportamiento, el presidente Trump muestra esta lógica de una política egoísta de Estados Unidos y un incentivo a un comportamiento inmoral hacia el resto de los ciudadanos del mundo. ¿Y qué pasa con México? Bueno, el presidente Peña Nieto declaró que el combate al cambio climático requiere la cooperación de todos los países y que la acción global concertada a través del Acuerdo de París es la única vía para resolver el problema. Con esto está respaldando la posición de Naciones Unidas, en donde se dice que evidentemente no habrá renegociación del acuerdo y por eso México seguirá fomentando la cooperación internacional en el tema. Pero debemos recordar que México pues tiene un acuerdo de libre comercio con Norteamérica y que bajo el Telecán se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que es resultado de un acuerdo paralelo que ha tenido la función de atender una agenda ambiental del bloque de los 3 países. Aquí en la agenda de cooperación, en la agenda de la Comisión para la Cooperación Ambiental, se han tratado diversos temas. Ha habido algunas críticas en donde se dice que no ha logrado traspasarse esta agenda más de tipo bilateral de Estados Unidos con México o de Estados Unidos con Canadá, pero algo que ha sucedido es que en general ha habido una renuencia de Estados Unidos hacia los compromisos internacionales y dado el poder político y económico de Estados Unidos, pues siempre ha tenido una mayor influencia en la política ambiental del bloque comercial. Así el tema de cambio climático estuvo vedado en la agenda trilateral desde la firma del Telecán hasta que llegó Obama. Obama permitió que entrara el tema de cambio climático a la agenda de la Comisión para la Cooperación Ambiental, pero pues seguramente lo que vamos a tener es que otra vez el tema va a estar vedado dentro de esa agenda trilateral. Entonces, se puede hablar de otros temas ambientales, pero no del tema de cambio climático abiertamente. El tema no solo trasciende la elaboración de políticas, sino también puede tener un impacto en el desempeño de las empresas. Desde la perspectiva de las empresas, el riesgo es que con acuerdos comerciales donde los asuntos ambientales son secundarios, se puede percibir esta oportunidad de contaminar y beneficiarse de las regulaciones laxas de Estados Unidos. Las políticas de Trump pueden modificar el comportamiento de las empresas que dependen finalmente del comportamiento de sus contrapartes en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que aquí algo que me parece que es una visión optimista es que México ha mostrado posiciones independientes a las de Estados Unidos, e incluso a veces encontradas. En asuntos ambientales, por ejemplo, pues México decidió ratificar el protocolo de Kioto cuando Estados Unidos no lo hizo. Incluso cuando se ha ido a guerras o ha habido conflictos armados, abiertamente México ha tomado posiciones contrarias a las de Estados Unidos. Y en este caso, México ha confirmado nuevamente que está dispuesto a cumplir con sus compromisos, al igual que los otros 194 países que firmaron el Acuerdo de París. La expectativa entonces es que tengamos esta coherencia con los compromisos, que México desarrolle políticas y acciones que aseguren que el país, incluido el gobierno, las empresas y los ciudadanos, vamos a cambiar nuestros procesos de producción y consumo para reducir nuestro impacto en el cambio climático. Sin duda, lo que vamos a tener, el Acuerdo de París, pues entra en vigor a partir del año 2020. México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22% para el 2030. Todavía tenemos emisiones crecientes, ni siquiera hemos llegado al pico de las emisiones.
Para el 2030 ya debimos de haber reducido nuestras emisiones en 22%. ¿Qué es lo que significa esto? Yo creo que estas pláticas son fundamentales en las universidades porque esto les toca a ustedes, chicos, ¿no? O sea, tenemos muy pocos años en los que tenemos que lograr que esto se convierta en una realidad, que México reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero, y ustedes saben cuáles son los sectores que están generando estas emisiones, cuáles son acciones que pueden llevar a reducir estas emisiones. Y bueno, afortunadamente tenemos un gobierno que parece más comprometido con el bienestar de la humanidad y no solamente comprometido con los intereses económicos de las empresas. Gracias. ¿Me paso? Ah, ¿cómo? Quédate acá, ¿no? Desde aquí. Ah, Quédate aquí. ¿sí? Sí, Bueno. sí, no voy a esto. Cedemos la palabra al doctor Adrián Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Quisiera agradecer en primer lugar a mi querida amiga Gloria Soto, también al doctor Álvaro Peláez, a Salmón González por la amable invitación para estar con ustedes el día de hoy en esta interesante conversatorio, ya lo decía la doctora Soto, la decisión de Donald Trump de sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París da para mucha discusión, mucho que hablar. Es entendible que llamó la atención de los medios de comunicación en todas partes del mundo, pero no solamente porque todo lo que el señor Trump llama la atención, parece que busca cada día superarse a sí mismo en los anuncios, unos más disparatados que otros, pero tiene potencialmente implicaciones para Estados Unidos, para su población, para su país y para el resto del mundo, como ha señalado Gloria atinadamente. Puse mucha atención a la excelente presentación, el contexto que nos compartió Gloria hace un momento. Yo creo que nos ayuda a todos a recordar cuáles son los elementos más importantes de este tema, de lo que se está discutiendo. Yo tal vez escogeré 2 o 3 elementos, son muchos los que tocó ella, pero 2 o 3 elementos para, si me lo permiten, elaborar un poquito y darles por ahí algunos elementos complementarios de este tema. Quizás lo primero que quisiera mencionar es el asunto de la urgencia que tenemos como humanidad para movernos de manera mucho más acelerada de lo que hemos sido capaces de hacer. Y es en ese contexto de urgencia y también, como ella señaló, de que los compromisos, las metas que hoy están en el Acuerdo de París, metas que fueron propuestas por cada uno de los países, si nosotros sumamos todos esos compromisos, todas esas reducciones de emisiones de dióxido de carbono y de otros compuestos con potencial de efecto invernadero, vamos a ver que hacia el 2030, que es el periodo último en el cual se va a determinar si se alcanza o no las metas. No quiere decir que empezamos hasta entonces, sino que empezamos hoy, empezamos ayer y hay que llegar a una cierta meta en ese periodo. Vemos que aún cumpliéndose estrictamente las metas de todos los países, los científicos nos dicen que quedaríamos en una brecha, le llaman la brecha de emisiones, en no menos de 14 a 16 gigatoneladas de emisiones de CO2. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, México, como bien señalaba Gloria, continúa aumentando sus emisiones. México anda ahorita alrededor de 700 millones, hay diferentes datos. Hoy no vamos a hablar de los cálculos y recálculos del inventario de emisiones de México, pero números gruesos, andamos como en 700 millones de toneladas por año. Vamos a continuar subiendo nuestras emisiones. México, como parte de su contribución determinada nacionalmente, la famosa NDC,
por sus siglas en inglés, además de prometer el 22% de reducción al 2030, también prometió hacer pico en sus emisiones. Este es un concepto importantísimo para todos los países. Muchos países, especialmente todos los países en vías de desarrollo, varios, si no es que todos los países emergentes como México, necesitan que llegue un momento en donde sus emisiones dejen de crecer. Y es fundamental esto para determinar, uno, qué tanto se va a seguir incrementando en la atmósfera las emisiones acumuladas. Acumuladas es el concepto importante de todos los países, y cuando ya le damos la vuelta a la esquina y empezamos a disminuir las emisiones año con año, para llegar idealmente en la segunda mitad del siglo, muchos países tendrían que llegar a emisiones netas de cero. Si pensamos en las metas que había en el protocolo de Kioto, ese 5% de reducción de emisiones con respecto a las emisiones de 1990, y eso solamente para los países desarrollados, los llamados países del anexo 1. Bueno, ahora estamos hablando y se reconoce, esto se reconoce, que todos los países desarrollados tendrían que bajar, antes de mediados de siglo, tendrían que bajar 80% sus emisiones por lo menos, y entrarle en la segunda mitad del siglo emisiones netas de cero, y en la último cuarto del siglo tendrían que meterse algunos de ellos a emisiones negativas. ¿A través de qué? A través de un incremento significativo en la cobertura vegetal para que haya mucha mayor captura de carbono que está en la atmósfera, pero también una penetración muy importante de algunas tecnologías que apenas empiezan a probar y que va a ser, o que por el momento parecen muy costosas implementarse en gran escala, que es cuestiones como la captura y secuestro de carbono, por ejemplo, el que sale en las termoeléctricas, en las plantas de generación de electricidad, que utilizan combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, etcétera, y que lo que va a ser necesario es que esas fuentes, que tendrán que seguirse usando por algunas décadas, aunque tendremos que eliminarlas eventualmente, que ya sus emisiones de carbono vayan reduciéndose porque las vamos atrapando y las vamos inmovilizando de alguna manera. Hay varias tecnologías, no hay tiempo hoy de entrar a detalles, pero lo que quería dejarles es la escala de reducciones necesarias. Entonces les decía yo, si se cumple fielmente las metas propuestas por todos los países, estaríamos llegando al 2030 con una brecha de más de 14 gigatoneladas, o sea, como unas de entre 15 y 17 veces las emisiones totales de México, completitas. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, en un momento en donde, como bien decía Gloria, el Acuerdo de París lleva en su diseño el reconocimiento que los esfuerzos son de acreditarse, pero que no son suficientes. El acuerdo menciona que no deberíamos de pasarnos de 2 grados, reconoce que lo ideal es no pasarnos de 1.5 grados, ya nos dijo ella, ya le incrementamos 1 grado centígrado de temperatura promedio al planeta, promedio. Hay lugares donde los récords históricos de años recientes ya están 2 o 3 grados centígrados por arriba de cualquier registro histórico. Entonces, la situación es gravísima y ya se empiezan a presentar impactos significativos. Entonces, por eso el propio diseño del Acuerdo de París considera que cada 3 años o incluso en un periodo menor, los países tienen que seguir, presentarse una y otra vez, no solo para entregar con total transparencia cuentas de cómo van avanzando en el cumplimiento de las metas que ellos mismos propusieron. Nadie le puso metas a nadie. Cada país propuso sus metas, pero aquí, aunque bien es cierto, y dirán algunos abogados, el Acuerdo de París es voluntario, no es vinculante, no tiene dientes. Créanme que hay una serie de mecanismos que se conocen en conjunto como mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, que le brindan una altísima transparencia y que se están ya desarrollando y están operando mecanismos de seguimiento en donde se va a balconear a todos los países año con año sobre si países como México
somos buenos nada más para prometer y decir y levantamos la mano y votamos y nos sumamos a cuanta iniciativa alguien plantea, lo cual no está mal, hay muchos que ni siquiera eso hacen. O si podemos empezar con éxito a avanzar en el terreno de la implementación. Ya no le sirve al planeta, ya se acabó el momento en donde lo que había era países que unos en contra, unos a favor, México siempre estuvo a favor, eso está bien, pero eso ya se acabó, no alcanza. Entonces ahora hay que, de verdad, avanzar de manera muy seria y muy acelerada y muy ambiciosa es la palabra, en la implementación de medidas. Cierro esta parte de que lo que está sobre la mesa no va a alcanzar, por tanto, si el país con mayor deuda ambiental de la historia, porque aquí es cierto, China ya rebasó a Estados Unidos en las emisiones anuales, pero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría, una vez emitidos, se quedan en la atmósfera mínimo por décadas, otros se quedan por siglos. Entonces, lo que realmente cuenta, si pensamos en el llamado presupuesto de carbono de la atmósfera, ¿qué concentraciones hay de dióxido de carbono en la atmósfera ahora? Ya pasamos de las 400 partes por millón, empezamos en la era preindustrial por ahí de 250, si no me falla la memoria, y ya le subimos 1 grado centígrado a la temperatura, y nos dicen que no deberíamos de pasar de algo así como 450 partes por millón. Eso está a la vuelta de la esquina. Y por tanto, el presupuesto de carbono que queda libre para usar, de cuánto más podemos depositar en la atmósfera, y una vez que se queda ahí, se acumula, ya es muy, muy pequeño. Entonces, esto, una vez más, para enfatizar que hay una urgencia, hay que apurarnos, hay que ser cada vez más ambiciosos, y en ese momento lo que menos necesitamos es que el país que tiene las mayores emisiones acumuladas y por tanto el mayor impacto relativo en la afectación del clima en el mundo, se retire del acuerdo. Ahora, Gloria nos compartió, van a empezar a salir análisis, estimaciones de qué significa la salida de Trump. ¿Qué significa en lo legal? ¿Qué significa en la práctica? ¿Y qué significa para el planeta en las emisiones? Ahí había una primera estimación que surgió y yo les diría, para que todos tengamos esto en la imagen, esto no es todo o nada. El estimado que aparecía por ahí, que era que se le podía incrementar a lo mejor 1.3 grados, es gravísimo. Pensando en emisiones, ¿qué significa? Primero, Estados Unidos tiene también, igual que los demás países, su propia meta que entregó en París, su NDC. Lo que pudiera ocurrir, en mi opinión, es que durante esta primera y espero que sea la última administración de Trump, él ocasiona una ligera desaceleración de algunos de los esfuerzos que venían implementándose en Estados Unidos, sobre todo aquellos que dependían de políticas llamadas del Ejecutivo, ¿no? Que son políticas del gobierno federal, que son las menos, por cierto. Algunas importantes, como el acta de Clean Power, de energía limpia, que con esa lo que hizo Obama en sus 2 gestiones es acelerar la salida de las plantas de carbón para generar electricidad y asegurarse de que no se construían nuevas plantas de carbón en los Estados Unidos para satisfacer una posible demanda futura de energía. Por otro lado, también introdujo el gobierno federal estadounidense una serie de incentivos para energías renovables, para viento, para sol. Se introdujeron portafolios de energías renovables. Más de la mitad de los estados de la Unión Americana adoptaron, en seguimiento a esto, sus propios portafolios de cómo en el tiempo va a ir aumentando la proporción de energía que en el estado X se genera con viento, con sol, con hidro, etcétera, y cómo va desmantelándose la planta, digamos, el stock de plantas que utilizan carbón. Hay que señalar, y les recomiendo mucho, acaba de producirse una película y salió una película que se llama Ashes, cenizas. Ya se va a estar exhibiendo comercialmente en National Geographic, pero ¿por qué se las recomiendo? Porque este es un documental que, si bien es del caso de los Estados Unidos, en mi opinión refleja
el documental muy bien, con objetividad, cómo una industria, que era una gran industria del carbón en Estados Unidos y que llegó a tener cientos de miles de empleados, vio su prosperidad y su desarrollo verse reducidos dramáticamente, no en los últimos años. O sea, en las cosas que hace y dice Trump conlleva una cantidad de cuestiones erradas, falsas, manipuladas, etcétera. La reducción drástica de los empleos en la industria del carbón y que empezaron a reducirse la utilización de un número creciente de grandes minas y yacimientos empezó hace décadas, por muchas razones. Claro que en los últimos tiempos, con el surgimiento hace 10 años, el escalamiento de la explotación de gas de lutita, el famoso shale gas, especialmente en la zona sur de Estados Unidos y el noreste, en el estado de Pensilvania, en Texas, etcétera, empezó a producirse grandes volúmenes de gas a precios muy competitivos, yo diría baratos. Y claro, el gas es un combustible fósil, pero si Estados Unidos tendría que elegir, bueno, dije siempre lo más barato, ahí no es el corazón ni lo ambiental, pero si de pronto empieza a estar disponibles desde hace 10 años grandes volúmenes de gas que pueden utilizarse en vez de sacar carbón a un costo más alto, pues se acelera la salida de las plantas de carbón. Entonces, cuando el señor Trump dice que va a regresar los empleos y la industria del carbón y que se acaba la guerra de Estados Unidos contra el carbón, está diciendo puros disparates, porque se lo prometió a unos cuantos amigos que le dieron dinero para su campaña, ¿no? Gente que está metida en los negocios más inconfesables del mundo, y entonces en una cosa de relumbrón puramente política, dice, yo prometí esto, va y saca sus anuncios estridentes llenos de falsedades. Si Trump quiere recuperar, ayudarle a la industria del carbón en Estados Unidos, va a tener que inyectar billones de dólares de los contribuyentes. Yo quiero ver si los miembros de su partido, el Partido Republicano, en ambas casas del Congreso, en el Congreso y en el Senado, le van a permitir que cuando él solicite 2, 3, 5, 10 o no sé cuántos billones de dólares para invertir y rescatar a la industria del carbón y generar empleos, ese es un disparate. Habrá 1 o 2 plantas por ahí donde él trata de hacer algo e irse a tomar fotos y engañar como engaña a más de la mitad del pueblo estadounidense, que es ignorante, totalmente ignorante, y que se cree todo lo que él dice categóricamente, asertivamente. Entonces, pero ya me fui por otro lado, me regreso a las cosas que dijo el doctor. No, pero tiene que ver con Trump, ¿no? Cuando ya les hable de otro tema ya me dicen, por favor. Y me apuro, por cierto. Sentido de urgencia, hay que hacer mucho más. La salida de Trump lo que va a ocasionar probablemente es una desaceleración, casi digo pequeña, del esfuerzo de Estados Unidos. Quizás, si Trump se reeligiera, si hubiera una continuidad los siguientes años, bueno, quizás Estados Unidos no cumpliría al 2030 con sus metas. Aún eso, a pesar de Trump estos pocos años, aún eso se pudiera cumplir. Pero ese no es el tema. El tema no es que luego se empareje Estados Unidos con otra presidencia y que antes del 2030 le dé vuelta a la curva y cumplió. Ese no es el tema. El tema es que necesitamos que Estados Unidos continúe muy agresivamente con un liderazgo en donde empata una cuestión ambiental, pero sobre todo un interés económico. Lo que hoy hace sentido económicamente a los Estados Unidos son las energías renovables. ¿Por qué creen que estados republicanos como Texas hoy son campeones mundiales en energía eólica? Pues alguien se convirtió, no, son como siempre han sido. Y no les interesa el medio ambiente ni el cambio climático, pero hay grandes negocios que están haciendo, muchos empleos que están produciendo, no en el carbón, en las energías renovables, energía eólica y sobre todo energía solar. Chequen, y el ejemplo de Texas es muy emblemático porque políticamente, históricamente, les ha importado un bledo el medio ambiente. Claro, si ahora ya descubrieron que hay precios muy competitivos de generar electricidad con turbinas eólicas, con poner paneles solares a gran escala y están haciendo mucho dinero y generando empleos, dicen, pues qué bueno. Por cierto, es bueno para el ambiente, ¿no? Sacan la foto, etcétera, ¿no? Bueno. Otra cosa que es importante es ya nadie o casi nadie
está en la parte de la negación del cambio climático, lo que es un cinismo de Trump y unos pocos. Pero no nos confundamos, que unos pocos hoy con poder y desde la presidencia y 2 o 3 grupos de empresarios, los hermanos Koch y algunos pocos más que están en la industria de las energías y de los acuerdos clientelares con gobiernos estadounidenses, unos cuantos poderosos que sigan empujando y deteniendo y que quieran desde la Casa Blanca hacer algunas cosas, no significa que la mayor parte de los actores estadounidenses están en contra del cambio climático. Incluso cada día los mismos republicanos, Partido Republicano, el partido de Trump, bueno, él no es de ningún lado, pero fue el candidato electo por los republicanos se debaten todos los días en un conflicto. Por un lado, los llevó a la presidencia el señor loco. Por otro lado, cada cosa que dice todos los días les cuesta políticamente, algunas cosas económicamente, y se debaten todos los días hasta dónde y si será todavía más benéfico mantenerlo o de qué manera se deshacen de él para que no los lleve al Partido Republicano al hoyo. Ya hay varias cosas en donde los republicanos se opusieron a Obama. No pasó la propuesta del Trump Care, ¿no? El sistema de salud de Trump, no pasó. Iba a costar billones de dólares más que el Obamacare e iba a dejar de un día para otro a 15 millones de estadounidenses en la calle, sin servicio de salud, y de aquí al 2030 el doble, 30 millones. Una locura, un disparate económico y social. No lo dejaron. Y otra cosa, y ya voy cerrando porque puedo estar aquí echando rollo 3 horas, otra cosa importante, un ejemplo importante. De esto que no le iba a permitir, que les iba a decir, esperen. Sí. Los republicanos, incluso muchos estados, varios estados, un número creciente de estados gobernados por el Partido Republicano se han sumado ya a una coalición que está creciendo, que lleva ahorita 12 estados y está creciendo, que están diciendo, como decía Gloria, vamos a honrar la parte que nos toca de los compromisos de cambio climático. Vamos a cumplir con portafolios muy agresivos dentro del Estado de participación de energías renovables. Y vamos a cumplir con reducciones muy importantes de las emisiones generadas dentro del Estado. Porque de nuevo esto es compatible con generación de empleos, con riqueza, etcétera, ¿no? Termino comentando algo con relación a un papel de Estados Unidos y un impacto negativo de lo que está haciendo Trump, que no es tan tangible, pero es quizás más importante. Miren, yo no soy fan de los Estados Unidos ni de Obama, pero hay que reconocer, y algunos que llevamos cerca de 20 años asistiendo a las negociaciones y participando y viendo las cosas tras bambalinas, etcétera, les puedo afirmar categóricamente que el Acuerdo de París se ganó en buena medida meses antes, cuando a través de un esfuerzo de negociaciones bilaterales, la administración de Obama desplegó diplomáticamente mucha energía, mucho negociación con China, con la India, con México y con algunos otros más. Y recordarán que 6-7 meses antes de París salió Estados Unidos y China, salieron sus líderes a anunciar que iban con todo a avanzar en la reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Piensen esto en términos de geopolítica. Cuando los 2 países más importantes económicamente del planeta y los 2 más grandes emisores, especialmente China por lo que significa y por el bloque de países con el cual normalmente se coordina, salen a decir vamos a ir con todo, le ponen realmente la vara muy alta a que hubiera algún país en París que quisiera por ahí boicotear o querer sacar. O sea, si se dan cuenta, y con esto voy a ir cerrando, esta manera de proponer las metas voluntaria, en donde 195 países pusieron sobre la mesa, unos más, otros menos, lo que cada uno decidió que era su contribución a ayudar a darle la vuelta a este problema que está afectando al planeta. Solo hacer eso es algo que 10, 15 años antes nadie lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque todavía 10, 15 años antes estaba totalmente dividida y polarizada la discusión y las negociaciones, en donde
era apuntar los dedos unos a otros. Los países en vías de desarrollo, recordarle con razón a los países desarrollados que el problema lo causaron ellos y que los países en desarrollo, su aspiración mayor era precisamente desarrollarse económicamente, sacar a millones de personas de la pobreza, eliminar la pobreza energética, garantizar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y el que años después en París todos los países decidieron contribuir a la solución del problema, aunque muchos, también con mucha razón, están pidiendo y esperando que haya cooperación financiera internacional muy importante, sobre todo para adaptarse y para tener acceso a la tecnología. Entonces, hubo grandes avances en el entendimiento multilateral para llegar al Acuerdo de París, que no es perfecto, pero realmente es algo que se había considerado muy difícil de alcanzar. Da la plataforma para que se pueda hacer más y más estricto. Todos tendrían que hacer mucho más, pero yo creo que sí hubo un impacto, una influencia muy positiva, un despliegue diplomático muy importante de los europeos, pero sobre todo en la administración Obama. Y el último impacto muy concreto que ya no se va a tener, además de que no se va a tener ese liderazgo, callado pero efectivo, pues el señor Trump ya empezó a cortar recursos. Entonces, él no solo no va a honrar el compromiso de Estados Unidos de aportar entre 3 y 10 mil millones de dólares a los fondos internacionales que están creando para apoyar a otros países, para mitigar y para adaptarse. Lo va a cortar, no lo va a apoyar, muy probablemente, sino que además ya empezó a cortar otros canales de cooperación bilateral y multilateral, como por ejemplo los altos recursos que la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, el USAID, venía aplicando en muchos países, incluyendo México, que no es de los países más pobres del mundo, y sin embargo, cada año recibíamos varias docenas de millones de dólares en varios programas, incluyendo cosas de cambio climático y energía. Ya lo cortaron. Ya proyectos que habían arrancado y que tenían un horizonte de varios años, ya empezaron a reducir ese flujo de dinero. Ahí será otro impacto muy fuerte que en el corto plazo se tenga, pero esperemos. Yo no apostaría demasiado dinero a que el señor termina su mandato, ojalá que no lo termine, y ahí sí yo pongo todo mi resto a que no lo reeligen, pero bueno, pero ojalá no me equivoque. Gracias, Gloria, Álvaro, por la invitación, y imagino que vamos a poder aquí charlar con nuestros compañeros. Gracias. Sí, en efecto, abrimos una ronda de preguntas, observaciones, comentarios a los dos ponentes. ¿Quién quiere empezar? Salomón. Sí, bueno, muchas gracias a los ponentes, a Álvaro por seguir con la iniciativa. Digo, el tema es apasionante porque tiene muchas entradas de reflexión. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el papel de la ciencia. O sea, y creo que este tipo de golpes políticos nos hace pensar, independientemente que el problema, que en este caso tiene que ver con el cambio climático, las emisiones ambientales, es el papel de la ciencia y su rol en la política, y cómo el rol de las universidades en la construcción de una ciudadanía informada, activa, tendría un peso importante. O sea, una sociedad como la americana, donde efectivamente lo que nos demuestran es la ignorancia, o sea, con esto vemos cómo se convierte en algo tan vulnerable y que te puede tener impactos allá de sus fronteras. Entonces, tiene que ver con y bueno, las universidades tienen un rol sumamente importante y eso ya nos incumbe a nosotros. Lo otro es, quizás viéndolo, creo que aquí se esbozó un poco, se trata de, podamos verlo como una situación de oportunidades. O sea, yo creo que estas crisis ambientales nos generan unas grandes oportunidades de innovaciones. Si queremos seguir bajo una óptica estrecha de lo económico, de los beneficios económicos, aún así
podemos encontrar grandes oportunidades de beneficios en la innovación de nuevos empleos verdes o en la industria verde, de nuevas formas de consumo. Y creo que ahí México y nuestras universidades, nosotros mismos, debemos de tener las antenas bien paraditas para imaginarnos qué alternativas podemos contribuir. A mí me causa también todo digo, desde el lado un punto que me interesa mucho, que tiene que ver con el asunto de las ciudades, ¿verdad? Creo que las ciudades tienen un rol importante en todo esto, en la innovación, en la propuesta de soluciones, incluso el ejercicio del poder. Sabemos que están concentradas en las ciudades, y el impacto mismo que tiene. O sea, la Ciudad de México seguirá creciendo, sus ciudades seguirán creciendo, la huella territorial de consumo de las ciudades será importante, y no hay muchos especialistas en el área de urbanismo que estén formados para este tipo de problemas. Yo creo que hay unas grandes oportunidades. El uso del automóvil sigue disparado, o sea, en otras ciudades hablamos del pico del automóvil, en otros países, en donde ya se sabe que ya va a dejar de crecer el número de automóviles y que va decayendo. México, estamos muy lejos de esto, crece mucho más, la tasa de crecimiento del automóvil es mucho más alto que la tasa de población, ¿verdad? Y de la superficie de las ciudades. Entonces hay una automobilización muy fuerte, y es un ejemplo muy concreto de muchas áreas en donde podemos intervenir. Bueno, es un comentario y saber qué piensan un poquito sobre, son estudiantes de socioterritoriales, porque son algunos que están aquí, el papel que tiene que ver el territorio, la gestión y el ordenamiento del territorio en este tipo de desafíos que tiene la humanidad. ¿Quieren decir algo? Quizá tomar varias, ¿no? Bueno, sí, como ¿quién? Rocío. Sí. Bueno, me gustaría hacer una pregunta un poco en el punto en que se quedó Gloria al final de su exposición, en relación a las posibilidades que tiene México para, digamos, presentar posiciones que sean con autonomía y tal vez distintas u opuestas a las que del gobierno actual de Estados Unidos. Gloria decía, bueno, gracias a tenemos un gobierno que ha hecho una cierta declaración en esto, y ha habido otros momentos en la historia de México en que México ha sido independiente, pero yo me pregunto si hoy el Estado y el gobierno federal tiene, digamos, cuáles son las posibilidades para mantener esa autonomía, para llegar, sobre todo, por ejemplo, pienso en relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con qué fuerza vamos a llegar para renegociar, y particularmente en el punto ambiental, ¿no? E internamente, yo preguntaría, ¿cuáles serían los actores más importantes con los que el gobierno tendría que trabajar para cumplir con sus metas, ¿no? Ya se hablaba, el doctor Fernández hablaba de cómo en Estados Unidos pues no solo es el gobierno federal o el presidente el que decide, sino que hay acciones, actores que pueden ser los gobiernos de los estados, en fin, ¿no? Entonces, me gustaría que abundaran un poco más sobre los actores internos y los acuerdos que tendríamos que ver, digamos, para cumplir esas metas. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, en primera, agradecerles tanto a la profesora Gloria como al profesor Adrián. Tuve la oportunidad de tenerlos ambos como profesores, pero sin embargo es muy distinto aquí ya en este tipo de exposiciones. Mi pregunta iría en dos sentidos. En primera, la doctora Gloria, bueno, maestra, usted terminaba con la parte en la que nos comenta que nos toca a nosotros como universitarios. Sería exactamente qué nos toca, qué se puede hacer, cuál es el ambiente
en el que nos debemos desarrollar o un poquito más explicar este comentario de exactamente qué nos toca a nosotros como universitarios. Y en segunda, saber un poco también la opinión de ambos acerca de la politización de estos temas de ambiental. Estaba viendo hace poco en redes sociales que este fin de semana, por ejemplo, el PAN tuvo, mediante su rama juvenil, un seminario muy grande de ciudades sostenibles. Este tipo de seminarios o foros los ha tenido también pues, los juveniles o inclusive los partidos a todas edades, del PRI, de Morena, distintos partidos políticos o actores políticos dentro de la ciudad, del país de México, han tenido este interés por politizar ese tema. Si está bien, está mal, ¿en qué sentido se debe hacer? ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la pregunta en sí que quiero hacer es, ¿qué papel juega Greenpeace con respecto a la iniciativa de Donald Trump? ¿No? Teniendo en cuenta que es pues una institución estadounidense, ¿no? Y también dominada por empresarios de igual manera. Greenpeace dijiste, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida al doctor Adrián y también complementando un poco lo que dijo el doctor Salomón de la urgencia de movilidad. Bueno, usted mencionó esto, la urgencia de movilidad, pero es como lo dijo el doctor Salomón, ¿no? Las ciudades van creciendo y si tomamos en cuenta eso, pues el crecimiento de la ciudad obviamente va exponencial y más aún aumentando la movilidad. ¿Qué papel juega con nosotros los socioterritoriales para entender ese enfoque y qué medidas podemos tomar en cuenta tanto económico, ambiental y social? Porque si lo vemos así en un tema, pues es muy denso, ¿no? Y también cómo tomar en cuenta pues las soluciones más rápidas, ¿no? Dando así que las instituciones en México también están fracturadas. ¿Cuál es la solución más viable? Es un poco así mi pregunta, ¿no? Bueno, otra pregunta. Entonces, damos la palabra. Bueno, yo trataría a lo mejor algunos temas, creo que incluso se mezclan, efectivamente el papel que tiene la ciencia y particularmente yo diría la ciencia en México, porque existe una oportunidad en términos de desarrollo de la ciencia a nivel internacional que ya nos dice que hay muchas opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tal vez en ese sentido todos estos aspectos de globalización que nos permiten tener acceso a desarrollos tecnológicos que se han dado en otros lugares y que pueden adaptarse a condiciones locales es una oportunidad. Pero me parece que hay mucho desarrollo dentro de la ciencia en México que puede y que debe tratar de convertirse en acciones específicas. Y aquí yo me iría justamente por la parte de, a veces el problema no está en las opciones tecnológicas, sino en la parte de las ciencias sociales, ¿no? De las ciencias políticas. A veces ya sabemos cuáles pueden ser algunas opciones para mejorar, ¿no? Sabemos que tiene que haber innovaciones en el transporte, en la producción de energía, sabemos que tenemos que reducir la huella por consumo de productos y todo esto no… la parte delicada está en justamente cómo llevar estos cambios a los contextos locales, a los consumidores, a los mercados, a las comunidades, a las ciudades. Entonces, aquí me parece que es justamente que podamos interactuar con los que están haciendo los desarrollos tecnológicos y que los que están haciendo los desarrollos tecnológicos sepan cómo interactuar con los que trabajamos en la parte de las ciencias sociales para buscar mecanismos eficientes de llevar estas innovaciones tecnológicas a nuestra vida cotidiana, porque finalmente los cambios van a ser
muchos y tienen que ser cambios radicales y cambios de fondo, ¿no? Muchas de las de cómo lo vamos a hacer. Hay muchas cosas que ya se saben, ¿no? Ya sabemos que tenemos que modificar los medios de transporte, que tenemos que utilizar menos el automóvil, que tenemos que utilizar bicicletas, que tenemos que utilizar transporte público. Ya sabemos que los sistemas de producción tienen que ser más limpios. Sabemos que hay un problema, por ejemplo, con la producción agrícola, con la producción ganadera, y que hay una serie de recomendaciones ahí ya bien establecidas de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las opciones tecnológicas son muy variadas, con muchos costos, con una diferencia de costos impresionantes, que cambiarán de lugar a lugar de acuerdo a las capacidades económicas y sociales de cada comunidad o de cada sector económico que esté involucrado. Creo que aquí entonces, en la medida en que desde las universidades justamente haya dentro de la universidad una mayor interacción, por ejemplo, entre los estudiantes de ciencias sociales, de comunicaciones, con los de ingenierías o con los de ciencias naturales, pues vamos a lograr tener una mayor eficiencia en lo que estemos haciendo, que no sea afuera donde ya nos estemos enterando de que hay cosas que se podían haber hecho. Las oportunidades, hablaba Salomón, y pues son muchísimas. ¿Qué supone esto? Básicamente que vamos a tener producción más limpia, que vamos a tener ciudades menos contaminadas, que vamos a tener procesos menos agresivos con los recursos naturales. Hay desde Naciones Unidas una agenda que ustedes ya conocen algunos, lo que ellos proponen como la economía verde. La economía verde a mí me parece un planteamiento muy interesante, porque lo que dice es que todos los nuevos empleos que se generen deberían de irse hacia temas relacionados con la sustentabilidad. Ya no necesitamos un contador tradicional, un abogado tradicional, un geógrafo tradicional. Necesitamos todos estos especialistas que se inserten en temas de sustentabilidad, que nos digan cómo hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero de mejor manera, con un menor impacto ambiental, resolviendo problemáticas de uso de recursos naturales o reduciendo niveles de contaminación. Y esto pues tiene un impacto en todos los sectores. Aquí, hablando de ciudades y hablando de actores, pues yo tengo la impresión de que hay ciudades que tienen una mucho mayor capacidad institucional para atender problemas ambientales. A mí particularmente me parece que la Ciudad de México ha sido como pionera en muchos temas ambientales a pesar de la magnitud de los problemas, pero hay muchos otros actores en donde estos temas pasan totalmente desapercibidos. O sea, por ejemplo, todos los municipios conurbados del Estado de México tienen una agenda muy débil en temas de sustentabilidad. Otras ciudades tienen agendas ambientales en realidad muy fragmentadas, en donde no hay iniciativas innovadoras, o solamente en algunos sectores. Aquí los gobiernos locales pues son fundamentales. Los gobiernos locales tienen que desarrollar capacidades para insertar problemáticas ambientales y de movilidad y de producción a mucho mayor escala. ¿Qué les toca hacer? Pues justamente ya hay muchos informes y reportes que ustedes están conociendo en sus cursos, y yo les diría que prácticamente en cualquier sector que se inserten hay algo que hacer, ¿no? Si estamos hablando de desarrollo urbano, si estamos hablando de transporte, si estamos hablando de sistemas de abasto de agua o de drenaje, o si estamos hablando del sector energía, si estamos hablando de comunicación o de consumo, prácticamente cualquier sector necesita especialistas que nos digan cómo atender los temas con un menor impacto. Lo que yo digo, siempre vamos a contaminar, pero
nuestra huella ambiental se puede reducir sustancialmente. Gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Déjenme escoger 2 o 3, sobre todo las que no se han comentado mucho. El papel de Greenpeace, alguien lo preguntó. Esta pregunta, que pudiera sonar un tanto específica, es una pregunta que da pie para hablar de un tema y de un actor o grupos de actores importantísimos en la sociedad y en las sociedades modernas, en las sociedades que pretenden ser democráticas, y que es precisamente el papel de los grupos no gubernamentales, los grupos de la sociedad civil, en este caso organizados, y en este caso estamos hablando de grupos ambientales. En Estados Unidos, y ahorita me voy con México, en Estados Unidos, en cuanto ganó Trump las elecciones, al día siguiente estaban ya convocándose todos los grandes grupos filantrópicos, progresistas, proambientales que tiene Estados Unidos, que son muchos, así como hay los hermanos Koch, que van a, si los dejamos, acabar con el planeta para podrirse en dinero. Hay muchas fundaciones y grupos, incluso por ahí están surgiendo nuevos actores, los del el Silicon Valley, ¿no? Los de Facebook y todos estos chavos billonarios que parece que varios tienen una conciencia y que se le paran enfrente y dicen no vamos a permitir ciertas cosas, los grupos de alcaldes, las ciudades, etcétera. Bueno, pero en la parte de grupos de la sociedad civil, al día siguiente que eligieron a Trump, ya había cónclaves en todo Estados Unidos de las grandes fundaciones, los consejos de las fundaciones ya estaban reacomodando las armas. ¿Para qué? Para facilitar que ejércitos y ejércitos de abogados traigan al señor Trump, para empezar, demandado de todas las tonterías que hace. Y chéquenlo, o sea, no la tiene fácil. Cada decisión que él intente no la va a tener fácil. Segundo, los grupos ambientalistas, por así llamarlos, y no lo digo peyorativamente, sino coloquialmente, como Greenpeace, como The Nature Conservancy, como Conservación Internacional, como los del Pandita, WWF y muchos más, tienen grandes capacidades técnicas y con los apoyos que están dispuestos a darle ya esa filantropía progresista que hay en el mundo, que siempre dicen mis amigos de los grupos ambientalistas en México y fuera de México, que siempre les va mejor en donativos, en trabajo, en cosas que hacer, cuando hay en Estados Unidos administraciones republicanas, porque en general son menos, digamos, impulsan menos cuestiones ambientales. No es una regla, Bush papá hizo un montón de cosas, el hijo no sabía ni leer, pero el papá hizo cosas importantes, pero en general fluyen grandes cantidades de recursos a los grupos ambientalistas. Y grupos como Greenpeace, ahora me voy a México, han participado activamente en una serie, en momentos donde ha sido importante su participación. Les comento rapidísimo un caso puntual que ocurrió hace un par de años en México. A ver, se emprendió la reforma energética, controversial, hay quien no les gusta, hay elementos ideológicos, elementos prácticos, elementos de corrupción. La reforma energética, que básicamente era permitir la inversión privada, nacional e internacional, en cuestiones de energía. Bueno, el punto que quiero tocar es que estaba pendiente, hasta hace 2 años, la parte verde de la reforma energética. ¿Qué pasa con las energías renovables? ¿No? Si va a haber desarrollo de nuevas fuentes de energía, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y entonces, no fue el gobierno, fue grupos de la sociedad civil organizados que primero hicieron una propuesta muy agresiva de ley, la ley de transición energética, que introdujo metas agresivas periódicas de cómo deberían de irse incorporando las energías renovables en México. Se hablaba de eliminar subsidios a energías fósiles para que se dejara competir a las energías renovables. Y la sociedad civil, los grupos, incluyendo Greenpeace, cuando se acercaba ya la conferencia de París, por ahí de octubre del 2000, que fue 15, ¿verdad? Sí. Empezaron campañas en los medios de comunicación, el periódico, dándole periodicazos al gobierno federal. Hablando al presidente Peña, le decían, mejor no vaya a París. Si en México no pasa la ley de energías renovables, mejor ni vaya a París, va a ir con las manos vacías. Esto no es una cosa que tenía el gobierno federal, no entendía que había esa gran posibilidad
incluso para pararse el cuello, avanzar en México, una serie de cuestiones que todo el mundo ya había hecho. Cuando me preguntan, ¿y esto va a permitir que México sea líder en el mundo de energías renovables? No, va a permitir que no se nos vayan más lejos. Todos ya se echaron a correr. La India va a instalar 100 gigas solo de solar al 2022, 1.5 veces. Toda la instalación de capacidad de generación que tiene hoy México, la India lo va a hacer solo de solar para el 2022. Entonces, periodicazos, campañas, y con eso y con la formulación de estudios que también algunos grupos de la sociedad civil, junto con think tanks y con consultoras, prepararon para mostrar a los actores del gobierno, en la Cancillería, en la Presidencia de la República, de la Secretaría de Energía, mostrar que las renovables eran competitivas, que lo que decían algunos grupos de interés del acero y del carbón, mentían y decían, esto va a hacer que todos paguen más luz, vamos a quebrar, la competencia desleal, Estados Unidos y China no están haciendo absolutamente nada, no permitan la ley de transición energética. Bueno, hubo que hacerles frente. Si no se hubieran movilizado esos grupos de la sociedad civil con apoyo de fundaciones, que sacaron desplegados, que crearon análisis, etcétera, no les hubiera caído el 20 al grupo de la presidencia, que una vez que entendió las cosas y que vio que había una oportunidad, dijo, ah, caray, pues sí, es cierto, revisemos los datos. Y ahí estaban los datos reales, pero fue el empuje de la sociedad civil. Entonces, yo lo ligaría, o diría lo siguiente, va a tener un papel creciente, cada vez más importante esos grupos. Yo los invitaría a que, papel de los académicos, los estudiantes. Los estudiantes, ustedes y quienes hemos pasado por la universidad, hemos sido privilegiados en este país. Tenemos un nivel de información, de educación, de capacitación muy arriba del promedio del país. Por tanto, yo creo que tenemos una cierta carga moral mayor que quienes no han tenido las oportunidades que tenemos o que nos hemos buscado. Yo sé que nadie les ha dado nada gratis. Bueno, entonces, informarnos, y yo el llamado que haría a la comunidad de nuestras universidades es a participar activamente, acercarse con grupos de la sociedad civil, a leer de qué manera se puede participar, y sí las hay, por cierto. En todos los grupos que trabajan estos temas, que yo les puedo dar información, la pequeña fundación donde trabajo apoya a cerca de 20 grupos. En todos hay voluntarios, hay gente que está empezando, hay gente recién recibida, hay gente que dice, yo puedo poner 2 tardes a la semana o un día a la semana. ¿Para qué? Para informarme sobre las campañas, sobre la contaminación, sobre el cambio climático. Y estas fuerzas realmente juegan un papel, calladamente, modestamente, pero efectivamente. Entonces, yo diría que la comunidad de las universidades, por su empoderamiento intelectual y su mayor capacidad y entendimiento de los temas, pueden hacer mucho más si buscamos la manera de participar en los debates y discusiones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces, nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Y los esperamos. Gracias. ¿Tienes agüita? Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.